a continuar el orden de los estudios que estamos haciendo hasta ahora en el Antiguo Testamento, y hoy corresponde en ese orden estudiar la ley y los mandamientos. Colócame la primera lámina, por favor, Vanessa. Y he titulado, además de como tema, he titulado este tema de la ley y los mandamientos, el manual del fabricante. Yo no sé cómo se llevan ustedes con el tema de la mecánica. No le voy a preguntar a las mujeres, porque la mayoría, sé que las mujeres son un poco, aunque hay algunas que son buenas mecánicas también, y choferesas, así que no me voy a meter con él. Pero yo en particular debo decir que a mí me cuesta hasta cambiar un caucho. Esa es la verdad. Y una vez me puse, estaba nuevo, tenía el carro, el Renault nuevo, y me puse estaba con la emoción del carrito nuevo, me puse a revisar, a ver cómo estaba el aceite, por ejemplo, y dije, no, el carro está nuevo, y me paré fuera del estacionamiento, allí en un lugar que estaba un poco inclinado. Así que cuando levanto mi capó y saco la vara de medir el aceite, me consigo que aquel carro no tenía aceite. Y dije, pero bueno, ya a punto de salir corriendo para un sitio donde comprar aceite, se me ocurrió meterme en la guantera y primero revisar el manual. Y en el manual me puse a buscar cómo era el tema del aceite, y lo primero que la instrucción que me da el manual me dice que no lo mida estando el carro en un lugar inclinado, porque si no, no va a medir correctamente. Así que bueno, al moverlo me di cuenta que no le faltaba aceite. Pero pequeños detalles como eso. Recuerdo recientemente que Elian se llevó el carro de Camila prestado, el carrito chino, y aquel carrito solo tenía un ruido que no paraba de sonar, y resulta ser que tuvimos que salir corriendo también para el mecánico. Cuando llegamos al mecánico, el tipo lo revisa, eso debe ser la punta de o aquello lo otro. Cuando nada más revisa los tornillos del caucho, estaban todos flojos los tornillos del caucho. Le habían cambiado el caucho a la muchachita y lo habían dejado todos los tornillos ahí sueltos. El peligro de esa broma. Pero hay cosas, en ese manual de los carros hay cosas que uno definitivamente son mucho más complicadas que solamente cambiar o poner. Cuando te dice que tienes que cambiar una correa de los tiempos, cosas que son difíciles. Para una persona inexperta, pues definitivamente tiene que ir al mecánico, ¿verdad? Claro. No nos queda otra sino acudir al mecánico para que el mecánico nos ayude en esas circunstancias de los carros. Yo por lo menos, los que saben mucho de mecánica aquí, yo sé que le meten algunas cosas, pero yo no soy ese ejemplo. Yo tengo que ir al mecánico para todo. Miren, Dios sentenció allá en el Antiguo Testamento, desde que Adán y Eva transgredieron el mandamiento que Dios les dio, el único mandamiento que Dios les puso. Dios sentenció allá en el huerto del Edén que la paga del pecado era la muerte. Y Dios demanda la muerte como el castigo por el pecado. Así que desde ese mismo momento nos echamos de enemigo a un Dios que era hasta ese momento el amigo y el pana de Adán y de Eva. En ese momento ese Dios que era nuestro amigo se convirtió ¿en qué? En nuestro juez, en un juez además severo. Vanessa, pásame la próxima, por favor. Fíjense, este dibujo de alguna manera nos dice un poquito, ¿no?, cuál es la situación en la que nos encontramos todos, ¿no? El hombre, Dios, el pecado, la sentencia, y como consecuencia, separados de Dios por completo.
Y hay algo que nosotros debemos decir, que es que no hay nada que nosotros podamos hacer para cubrir ese abismo. No hay nada que nosotros podamos hacer para cubrir el pecado. Esta es la situación. Hay un gran abismo, una gran distancia entre nosotros y Dios. Y la muerte es lo que nos corresponde pagar por ese distanciamiento. Y en definitiva, nosotros vamos a ver que hemos visto hasta ahora unos cuantos principios que nos recuerdan que Dios estableció una manera, que es a su manera, para cubrir el pecado del hombre y esa separación. Recuerdan que vimos que uno es la fe, el otro dijimos que era esa fe que es confiar en Él, ¿verdad? Dijimos que el sacrificio y la sangre de un cordero, eso fue lo que Dios estableció desde un principio. Y el hombre quiso a su manera establecer como su propia justicia y decir, bueno, desde Adán allá nos cubrimos con estas hojas. Vemos que Caín intentó hacer su propia manera de llegar a Dios y de justificarse y de ofrendarle. La gente del día de Noé, y después vemos en la Torre de Babel, aquella gente tratando de acercarse a Dios, de llegar a Dios con su propia justicia. Y esta es la situación, ¿no? De ninguna de esas maneras el hombre puede llegar a superar ese abismo que existe entre Dios y el hombre. Así que hoy vamos a avanzar en conocer un poco más de esa justicia de Dios, de cómo Dios estableció esa justicia. Y vamos a dividir esta enseñanza en dos partes. Una se va a llamar la preparación y la otra propiamente los 10 mandamientos. Vamos a hablar de las tablas, pero de esas, no de tablas cuando hablamos de teatro, ¿no? Esas tablas del teatro, aunque venimos tratando un drama que es el drama precisamente de la separación de Dios, del hombre de Dios. Venimos analizando ese drama. Entonces vamos a comenzar por la preparación. Vamos para eso a leer Éxodo, vamos al capítulo 19. Y aquí vamos a hablar de cosas como, vamos a aclarar un poco por qué el Antiguo Testamento. Aquí vamos a hablar mucho de la gracia y del por qué nosotros estamos estudiando el Antiguo Testamento. ¿Por qué la ley y los mandamientos? Yo quisiera leer el capítulo 19, vamos a leerlo porque es interesante, solamente el 19 y el 20, pero primero el 19. Exactamente 2 meses después, lo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí, en Refidim. Después de levantar el campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. Entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. El Señor lo llamó desde el monte y le dijo, comunica estas instrucciones a la familia de Jacob, anúncialas a los descendientes de Israel. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel.
Entonces Moisés regresó del monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo. Luego el Señor le dijo a Moisés: yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda oírme cuando hable contigo. Así ellos siempre se confiarán en ti. Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Después el Señor le dijo a Moisés: desciende y prepara al pueblo para que llegara. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de que estén preparados para el tercer día, porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Marca un límite alrededor del monte y dile al pueblo esta advertencia: tengan cuidado, no suban al monte, ni siquiera toquen los límites. Cualquiera que toque el monte será ejecutado. Ninguna mano puede tocar a la persona o al animal que traspase el límite, sino que esa persona morirá apedreada o atravesada con flechas. Ellos tendrán que morir. Sin embargo, cuando se oiga un toque prolongado del cuerno del carnero, entonces el pueblo podrá subir al monte. Así que Moisés descendió a donde estaba el pueblo, consagró a la gente para la adoración y ellos lavaron sus ropas. Les dijo: prepárense para el tercer día y hasta entonces absténganse de tener relaciones sexuales. La mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos y una nube fuerte y una nube densa descendió sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. A medida que el sonido del cuerno del carnero se hacía cada vez más fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. El Señor descendió sobre la cumbre del monte Sinaí y llamó a Moisés a la cima, así que Moisés subió al monte. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja de nuevo y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque quien lo haga morirá. Voy a leer hasta aquí. La verdad que una demostración. Nosotros vemos en este pasaje que Dios había manifestado su poder en Egipto cuando liberó al pueblo de Israel. Desde que salió después de Egipto, Dios había hecho suficientes manifestaciones de su poder. Había traído a esta gente hasta acá, hasta este lugar, luego de liberar a aquel pueblo con grandes prodigios y milagros, con tremendas manifestaciones de plagas. Había abierto recientemente el Mar Rojo para que esa gente pasara, y mientras tanto después se había ahogado todo lo que venían detrás. Es una manifestación poderosa de un Dios que verdaderamente era grande y poderoso. Ahora todavía aquí Dios había de manifestarle todavía a través de esta manifestación todavía aún más lo que era ese Dios todopoderoso. Lo trae a este lugar, que por cierto ya le había dicho a Moisés que lo iba a traer cuando se le manifestó allá en la zarza. Ustedes recuerdan que Dios le dice que iba a venir a ese lugar, y esto era un cumplimiento de algo que ya le había dicho anteriormente, porque el Dios en el que nosotros creemos es un Dios
que ve más allá de lo que nosotros podemos ver, es un Dios omnipresente y también un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. El Señor le da un mensaje, ¿verdad? Un mensaje de un pacto que le exige, que este pueblo debe cumplir. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo de Israel? Nosotros sí cumplimos. Parecía que este pueblo que ahora decía con toda autoridad, sí vamos a cumplir con esas ordenanzas, se olvidaba de que hace poco tiempo atrás ellos estaban quejándose, murmurando y diciendo que dónde estaba la comida, que dónde estaba el agua, que por qué los había Moisés sacado de allá cuando allá estaban también, hubiera sido mejor dejarlos allá, esclavos en donde estaban, pero por lo menos con comida, decían. Aquí más adelante, bueno, este es un poco un mapa de la salida y de la llegada al monte Sinaí, que como dije anteriormente, es una previsión ya de dónde iban a llegar, de cómo Dios les había dicho a ellos pocos capítulos atrás. Dios le había dicho en Éxodo 3:12, cuando lo llamó, le había dicho a Moisés en el capítulo 3, versículo 12, Dios contestó: yo estaré contigo y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Dice: cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarás a Dios en este mismo monte. Así que esto que estaba pasando aquí no era más que algo que ya Dios había preparado que iba a suceder con Moisés y con ese pueblo. Y este momento, cuando Dios le va a entregar estas ordenanzas y estos mandamientos, también era un momento preparado por Dios con toda precisión y con todo detalle, exactamente. Les hace una manifestación además muy poderosa. Y les advierte: cuidado, ni siquiera alguno de ustedes toca a un animal que haya pasado los límites del monte. ¿Qué les dice a ustedes eso de ese Dios tan grande y poderoso? Habla de la santidad, de esa santidad que Dios quería mostrar a un pueblo que estaba acostumbrado al pecado, a la murmuración, a la fornicación, etcétera. Pero Dios quiso darles una demostración poderosa, y era tan poderosa la demostración que cuando Dios hablaba, dice que eran como truenos. Cuando Dios hablaba, llegó un momento en que el pueblo le dijo a Moisés: por favor, más adelante, que no nos hable él, mejor entiéndete tú con él y tú nos traduces, porque aquello era demasiado grande, era yo. Hace poco pude visitar en los Estados Unidos el sitio donde salen los cohetes, allá en Cabo Cañaveral, y te llevan a un sitio donde simulan, esa es la palabra, simulan los lanzamientos de los cohetes, algo impresionante, ¿no? El movimiento de la tierra, el sonido, el estruendo es tremendo. El que ha estado allí pues sabe de qué. Y bueno, uno se puede imaginar que esto debe haber sido nada al lado de la bajada yo creo que por ahí yo tenía 2 laminitas por ahí. Esto podría ser una foto de lo que hoy en día es esa montaña, y otra más adelante, bueno, no es exactamente una foto de lo que sucedió, pero de lo que podría haber sucedido. Entonces uno puede imaginarse los rayos, los truenos, la manifestación. Ahora vamos a tocar el tema. Esa fue ¿esta es hasta ahora qué? Muy bien, estamos bien. La preparación, ahora vamos a entrar a los mandamientos, que a veces uno no sabe si lo va siguiendo. Y los mandamientos, bueno, por supuesto que la diapo que viene, sin duda, bueno, perdón, atrás, no, creo que ese no es lo.
Creo que tenía una idea de los mandamientos, pero no. Ah, ya, ok. Entonces esa es, gracias. Ahora, antes de leer los 10 mandamientos, porque si realmente les digo una cosa, el propósito de este mensaje de hoy es confrontarlos a ustedes, confrontarme yo con esas leyes, ¿saben? En la medida en que ustedes se sientan movidos, entonces se estaría logrando el objetivo. Bueno, yo les cuento que nosotros en la célula, en la casa, cuando empezamos a estudiar los mandamientos, empezaba inmediatamente a moverse los cimientos y la vecina empezó a preguntarse si estaba bien lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo, y ese es el objetivo de esto. Pero antes de leer los mandamientos, yo quiero hacerles unas que por cierto los escribió Dios con su propio dedo, pero antes vamos a entender algunos principios que están escritos en el Nuevo Testamento que aclaran cuál es el propósito de esta ley que Dios le va a dar en ese momento. Y para eso vamos a ir primero que nada a entender en Gálatas 3:10 que estos mandamientos significan una maldición. Vamos a leerlo si lo traducimos a como sea. Gálatas 3:10 dice así. ¿Lo tienen todo? Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley. Después vamos a Romanos capítulo 3. Así que hay que cumplir, no se puede cumplir uno sí y otro no. Según esto que acabamos de leer ahora, el que falla en uno, lo falla en todo. En Romanos capítulo 3, en el versículo 19 y 20, dice: obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. Vean que el propósito claro de esto. Una más, en el mismo Romanos 7:7. Dice: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera: no codiciarás. Vean qué importante es entender cómo Dios nos lleva, y a veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? ¿Por qué la ley? Hay gente inclusive de cristianos que creen que ya nosotros no debemos estudiar el Antiguo Testamento, sino el Nuevo, y que aquello ya es obsoleto, se valen de que la palabra Antiguo Testamento, pero no, eso está más vigente que nunca, y más adelante vamos a ver por qué. Así que bueno, lo que vimos aquí, ¿no? Debemos enfatizar que la ley promete bendiciones, no hace la obediencia. Okay. Eso todavía no. Perdón. Sí, déjame. Okay. Es interesante. Yo me gusta este ejemplo que leí en la etapa 1 del libro. Bueno, hay una historia sencillita de contar, y es que cuentan que un nadador experto estaba frente a la orilla de un río, y alguien se estaba ahogando, y el hombre lo que hacía era ser un espectador, mientras el hombre allá lo que estaba era a punto de morir ahogado.
Y el hombre no se lanzaba de ninguna manera a ayudar al muchacho que se estaba ahogando. La gente que estaba alrededor le decía, pero lánzate, ¿vale? ¿Qué esperas? O sea, ese hombre se va a ahogar. Esperó hasta último momento. Cuando ya el muchacho estaba casi como ese, que tragando agua, entonces el hombre se lanzó, lo sacó y lo salvó. Me preguntaron, pero ¿por qué tú haces eso? ¿Qué hiciste? ¿Por qué esperaste tanto? Mira, si yo me hubiera lanzado antes de tiempo, ese hombre no solamente se ahoga, me ahoga a mí, porque pues, no tenía suficiente fuerza para seguir pataleando. Mientras que cuando ya no tenía fuerzas, entonces ese es el momento en que yo pude ayudarlo. Y esa es la misma situación de nosotros como cristianos. Vamos a los mandamientos, ¿les parece? Los 10 mandamientos en el capítulo que sigue. Es muy importante que al menos revisemos un poquito de cada uno, porque necesariamente no nos podemos quedar, digamos, sin hacer esta evaluación. En el capítulo 20, dice en el versículo 3, el primer mandamiento dice, vamos a irlo evaluando uno a uno. Yo soy el Señor tu Dios, dice del 1 al 3. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ese es el primer mandamiento que Dios establece. Después sigue, no te hagas ninguna clase en el 4 de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre todos los que me aman y obedecen mis mandamientos. No hagas el 7 mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. 8. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que viven entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. El 12 dice, honra a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor Dios te da. 13, no cometas asesinato. 14, no cometas adulterio. El 15, no robes. El 16, no des falsos testimonios contra tu prójimo. Y el 17, o el mandamiento número 10, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni tu siervo, ni su sierva, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Y analizando estos mandamientos, ¿cómo salimos nosotros parados de aquí? Si somos raspados, ¿verdad? Si somos honestos con nosotros mismos. Empecemos por analizar el primerito. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Versículo 3. ¿Quién cumple con este mandamiento? El que viola a uno solo, lo acabamos de leer ahorita. Los transgrede toditos. Ah, bueno. ¿Y qué significa no tener dioses a otros dioses? Puede ser
cuando amamos más a nuestros padres, cuando amamos más nuestro trabajo, a nuestros hijos, el dinero, a la esposa, el trabajo, eso, los bienes materiales. Ay, papá, ya como que salimos rapados aquí. No, del 4 al 6, no adorarás imágenes. Lo que pasó en la célula, bueno, nos pasó que la vecina empezó inmediatamente a rascarse la cabeza porque esto le empezó a mover el piso. Bueno, y esto de no adorar imágenes me recuerda mucho la aparición, dicen por ahí, los detalles de la aparición de una tal, la Virgen de la Chinita. Cuando uno se pone a detallar un poquito, la señora estaba ahí a la orilla del río lavando su ropa, se acerca y de repente le cae una maderita. ¡Pim! ¡Ay, mira la maderita! Cuando la ve así, mira, esta me la llevo yo para mi casa, esta maderita la voy a usar para el florero que tengo en la casa, para taparla. Pero entonces sé que al día siguiente la maderita que empezó a irradiar luz. Y desde ahí, ya ustedes saben todo el cuento de la Virgen de la Chinita. ¿Cuánta gente no adora? El 7, cuidado con blasfemar el nombre de Dios. La palabra habla muy fuerte de esto. Dice que el único pecado que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo. A ver cómo estamos con el día del Señor, cuando el domingo le damos prioridad a tantas otras cosas. ¿Ah? Hacer mercado. Ah, bueno, a tantas otras cosas, trabajando ese día. Honra a tu padre y a tu madre. Mandamiento además con promesa. ¿Quién honra a su padre y a su madre como realmente Dios quiere que nosotros lo hagamos? No matarás. Pero ese no matarás, alguien puede decir, no, yo, porque primero que nosotros tenemos es las excusas, ¿no? Para justificar, yo nunca he matado. ¿Sí? Pero el Señor Jesucristo dijo más adelante que el que se enoja, solamente el que se enoja contra su hermano, o lo llama necio, ya tiene una condena, como si hubiera matado. ¿Qué les parece? Así que ¿quién va a pasar esta prueba? El adulterio. No cometerás adulterio. Y Jesús dijo, bueno, yo nunca he tenido, mi esposa siempre. Sí, pero el Señor dice que el que mira a una mujer con codicia para codiciarla, ya adulteró con ella su corazón. La pornografía. ¿Cuántos? A veces me veo hombres a veces en la calle que parece que tuvieran el cuello así de 360 grados. ¿No? Y mujeres también. Ah, pero, claro, el tema y mujeres también. Bueno. El otro mandamiento, no robarás, no robar. ¿Y quién? Bueno, yo le voy a decir una cosa, ¿quién se salva de esto? ¿No? Yo voy mucho a un automercado allá, al automercado cerca de la casa de Piedra Azul. Siempre me ha llamado la atención que cada vez que voy, veo las manitos de cambures. Le falta siempre por lo menos un cambur. Siempre pensé que era el mismo encargado de la frutería. Hasta que de ir 2 o 3 veces me di cuenta que eran clientes mismos del automercado que agarraban su camburcito. Tú lo veías después de un ladito así, pero como quien sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien. Y así he visto ya llegado y me he encontrado varias veces a distintos clientes comiendo cambur ajeno. Hablar mal de alguien, mal de tu prójimo. Eso no puede pasar. En estos días me mandaron un video de alguien que estaba ahí montado con un tremendo Ferrari allá en los Estados Unidos. Se decía que era el hijo de Silvia. Yo llegué y me puse, mandé ese video a todo el mundo. Y la gente, bueno, me devolvía improperios que no puedo repetir. Y resulta ser que después que me enteré que no era el hijo de Silvia, sino el hijo de Lula. Le pedí perdón a Dios por hacerme eco de una murmuración, porque era un carro espectacular, todo el mundo, entonces, pequé yo y puse a pecar a todo el que oía.
Y por último, el 17 nos habla de otras formas de codiciar. Porque ¿cuántas veces nosotros creemos que la codicia es nada más, no sé, el hombre? Ah, sí, los hombres. ¿Cuántas veces ustedes se han conseguido dos parejas que se consiguen así de frente unas a las otras? Mujer y hombre. Mujer y hombre. ¿Han visto lo que hacen las mujeres cuando se encuentran con la otra mujer? Se escanea. De arriba abajo. Escanea. Y ve los zapatos y en ese escaneo sabe la marca del zapato, la marca de la blusa, la marca del pantalón, la media. O no es verdad, no todas, pero a veces pasa. El 80%. Bueno, conclusión. Entonces uno se puede preguntar, ¿verdad? En definitiva, si Dios sabía que esta ley no la íbamos a cumplir, entonces ¿para qué la ley? ¿No se preguntan ustedes? Si Dios sabía que no la íbamos a cumplir, ¿para qué la ley? Ayúdame con la diapo 14, por favor. A ver si está por ahí. Bueno, esto es lo primero, déjala ahí. Esto es lo primero. La función de esta ley es esta. Que al vernos nosotros en ese espejo, tú sabes, veamos qué tan sucio estamos. La próxima, por favor. Este es uno de los propósitos. Cuando nos vemos sucios en el espejo, podemos, ¿verdad?, limpiarnos. O cuando nos levantamos en la mañana despeinados, uno por lo menos necesita. El siguiente, por favor. Entonces, ¿para qué la ley? Bueno, porque entonces hizo Dios un pacto con los israelitas y sabía que no lo iban a cumplir. ¿No les parece? Bueno, el Señor hizo esto porque Él quería probarle que ellos eran incapaces de agradarle. Que el Señor quería enseñarles que no podrían ser sus amigos. Acabamos de hablar de la amistad que teníamos con Dios y la que volvemos a tener, gracias a Dios. Y ganar su aceptación y regalos por sus propios esfuerzos. No había manera. El siguiente. Los creyentes necesitamos saber, necesitamos atender al Antiguo Testamento, porque repito, a veces nos preguntamos por qué, ¿para qué estamos estudiando el Antiguo Testamento? Si ya eso es parte de lo anterior, bueno, para que podamos distinguir claramente la diferencia entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Los fundamentos del Antiguo Testamento son necesarios para comprender el papel de la ley durante la época de la iglesia. El que no sabe para qué Dios envió la ley, no sabe diferenciar lo que es la gracia y cómo. La otra, por favor. Por medio de la ley dada a Israel, Dios se reveló como el santo que no pasará por alto el pecado ni lo dejará impune. La ley de Dios fue dada durante la época del Antiguo Testamento para dar a conocer la depravación innata del corazón humano y la santa ira de Dios contra todos los que obedecen su mano. Desobedecen. Así que hay un propósito claro en todo esto y definitivamente no nos quedemos ahí y cerremos con esto, porque si nos quedamos ahí pensamos que entonces, bueno, afortunadamente Dios también estableció la forma en que nosotros podamos cumplir con esta. Ponme la última, por favor, por razones de tiempo, la última de esa. Y vamos a Ezequiel 36, 27 y con esto cerramos. 36, 26 y 27. Ok, esta primero que nada. Gracias. Con estas dos cerramos. Esto me gustó, lo conseguí. Esto lo dijo el doctor Martín Joyton. El cristiano no es un hombre bueno. Él es un desgraciado vil que ha sido salvado por la gracia de Dios. No tenemos eso claro, hermano. Eso nos permite, primero, ver a los demás con ojo de misericordia. Y segundo, bajarnos de esa nube. Y por último, la previsión, Ezequiel 36, 26, 27. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. ¿Se acuerdan del carro? Hay que llevarlo al mecánico, hermano. No hay otra manera. Hay cosas que nosotros no podemos resolver. Y en la vida de uno, del cristiano, todas las
cosas dependen de la gracia de Dios. Dios lo bendiga, hermano.